Hablaremos en segundos de todo lo que está relacionado con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que le dio la razón a Colombia, que desestimó la última demanda de Nicaragua en la que pretendía extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. 3-3 perdió Nicaragua, si usted lo ve del otro lado. 3-3 ganó Colombia, en un fallo que no tiene muchos antecedentes porque de alguna manera con frecuencia las cortes internacionales le dan alguna pequeña victoria a los estados demandantes. En este caso, Nicaragua se quedó con las manos vacías. A propósito de Nicaragua, anoche su gobierno reconoce el fallo, pero dice que Colombia debería reconocer el fallo de 2012, que es el que le quitó la jurisdicción sobre 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial en torno al archipiélago de San Andrés en el año 2012. Lo que viene ahora es la posibilidad de que se sienten Colombia y Nicaragua a definir un tratado de fronteras, algo que no pareciera posible en el corto plazo, aunque podría haber algún tipo de posibilidades mirando el contexto político y el escenario que hoy afronta nuestro país. Celebra el gobierno del presidente Gustavo Petro el fallo, celebran los sectores políticos, salen unos y otros a cobrar la victoria. El canciller Álvaro Leiva se quedó esperando al presidente Petro con parte del gabinete ministerial y con la cúpula militar. El presidente Petro había dicho que esperaría la lectura del fallo ayer en San Andrés y nunca llegó. Eso sí, apareció a las 2:34 de la tarde de ayer en Twitter diciendo que el 20 de julio hará una marcha en el archipiélago encabezando una gran cruzada por los pueblos afroparlantes y angloparlantes del Caribe. Algo que todavía no ha explicado, aunque ya tiene incluso logo esa marcha del próximo 20 de julio. No deja de generar una serie de molestias el incumplimiento del presidente. Él mismo había dicho que iba a ir a la isla a recibir el fallo y finalmente no asistió. A propósito de Nicaragua, les contaré en minutos por qué la Procuraduría le abrió investigación al embajador en Managua, Leonfredi Muñoz. Es claro por qué, pero no se conocen los detalles. Leonfredi Muñoz apareció marchando hace pocos días de la mano de los sandinistas, de la mano del gobierno de Daniel Ortega, que era el mismo demandante que ayer pretendía quitarle derechos a Colombia sobre su plataforma continental. En segundos les voy a contar qué hay detrás de la decisión de anoche de la Corte Constitucional sobre la paz total, que al final se salva de una de las 5 demandas que hay en su contra. La Corte se abstuvo de fallar de fondo una demanda porque considera que fue mal presentada, pero abre la puerta para que se adelante una audiencia pública en la que el comisionado de paz Danilo Rueda tendrá que explicar los alcances de la ampliación de esa ley de orden público para que se defina al final qué va a pasar con todo esto. La Corte tendrá todavía varias pruebas adicionales sobre esa ley de paz total, que es la que le permite tener al presidente Gustavo Petro herramientas jurídicas para sacar adelante procesos de paz con el ELN, con las disidencias de las FARC y con otros grupos armados al margen de la ley. En el conflicto, varias noticias. Desde el suroccidente del país, la JEP emitió una imputación muy dura contra los antiguos integrantes del secretariado de las FARC, en particular contra alias Pablo Catatumbo, hoy congresista de Colombia, y quien habría sido responsable de cometer delitos que dejaron más de 100.000 víctimas, con 2 aristas particularmente graves. Uno, supuestamente un plan de exterminio de los grupos indígenas, sobre todo de los Awá, en el suroccidente del país. Y 2, el uso de la violencia sexual como herramienta de dominación en el conflicto. Anoche será tan grave la acusación de la JEP que emitieron un comunicado a los exintegrantes de las FARC diciendo que les preocupa que ya los hayan condenado sin haber surtido el trámite ante la Jurisdicción Especial de Paz. Voy a contarles detalles de lo que significan las declaraciones que revelamos aquí en Blue Radio de Martín Sombra, diciendo que fue él y no los paramilitares los que cometieron la masacre de Mapiripán el 15 de julio de 1997, contradiciendo evidencias judiciales y testimonios incluso de ex paramilitares. Hablaremos del caso de Lucas Villa. La Fiscalía captura al hombre que habría sido el responsable de articular el homicidio. Tendría que ver con la molestia de la banda La Cordillera en Pereira, porque las marchas en 2021 no permitían el paso de droga entre Pereira y Dos Quebradas. Hablaremos de la familia Chisacá y su drama en Cundinamarca. Una mujer de 35 años que fue sacada a la fuerza, aparentemente, de un condominio en Girardot, en su carro. Su carro apareció
incinerado en Flandes y de ella no se sabe absolutamente nada. Les hablaré de política, les hablaré de las movidas en Bogotá. Ya comienzan las inscripciones de los candidatos y comienza a hablarse de encuestas para la izquierda y la centroizquierda. Y voy a contarles qué está pasando en Medellín, porque Fico Gutiérrez no pareciera estar muy contento con el aval que pretende darle el Partido Liberal. En Hollywood hay revuelo por el paro, por la huelga de la industria de los libretistas, la huelga de quienes trabajan en cine y televisión, lo cual podría retrasar muy severamente las próximas series, los capítulos, las películas, aunque ya se está hablando de que muchas de estas grandes casas cinematográficas estarían pensando, sí, escúchelo usted, en el uso de la inteligencia artificial. 6-7 minutos, es un gusto acompañarlos. Amanecer muy frío en Bogotá, cielo completamente encapotado, ya amaneció en Colombia, tenemos temperatura de 8 grados centígrados, llovizna en gran parte de la capital de Colombia, aunque llovió intensamente hasta hace pocos minutos. Hoy estaría cumpliendo 85 años el gran Héctor Ulloa, el protagonista del Chinche, uno de los grandes recuerdos de nuestras nostalgias. Hoy cumple 77 años el senador Humberto de la Calle, a quien le deseamos una pronta recuperación en su salud. Y hoy es el Día Internacional de los y de las auxiliares de enfermería, papel vital que cumplen todo el tiempo en clínicas, hospitales y centros de salud. Bienvenidos, vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Esta es sin duda la mayor victoria judicial internacional de nuestro país en las últimas décadas. Estas fueron las declaraciones de Eduardo Valencia, representante de la delegación colombiana ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, después de que se le negara a Nicaragua su pretensión de ampliar su plataforma continental en aguas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En conclusión, este subsuelo pertenece a Colombia para la exploración de recursos naturales y de ninguna manera se van a limitar los espacios marítimos de Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo. Mientras tanto, buena parte del gabinete y líderes raizales se quedaron esperando al presidente Gustavo Petro, que finalmente decidió no viajar y en cambio convocó a una marcha para el próximo 20 de julio a favor de la soberanía colombiana. El triunfo de Colombia en la Corte de La Haya también fue celebrado por los gobiernos que antecedieron al del presidente Gustavo Petro. El expresidente Juan Manuel Santos resaltó el trabajo de su canciller María Ángela Holguín. Muy feliz, fue un trabajo muy arduo, pero muy serio, muy comprometidos y bueno, hoy tenemos este feliz resultado. Y por su parte, el expresidente Iván Duque dijo que esto no se puede volver a repetir. Esto es un triunfo de Colombia y de todos los gobiernos que hemos defendido la soberanía de nuestro país y que lo hemos hecho con rigor argumental. Nicaragua calificó como firme, definitivo y de obligatorio cumplimiento el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que sentenció que Managua no tiene derecho a extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. Así como esperamos que Colombia reconozca el valor y eficacia de todas las sentencias de la Corte, en particular la de 2012. Diversas reacciones políticas al fallo de la Corte Internacional de La Haya. El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero. Veníamos en una situación cada vez de fallos en contra, de perder justamente, ir perdiendo paulatinamente el proceso, y lo que se ha originado en los últimos 8 meses es una recuperación. La presidenta de la Comisión Segunda de la Cámara, Juana Carolina Londoño. Fueron cerca de 20 años de pleitos judiciales. Por eso hoy quiero felicitar a los equipos que a través de los años defendieron los intereses de nuestro país en ese escenario. Después de sentir alivio por la decisión de la Corte en la que frenó las pretensiones de Nicaragua de seguir quitándole mar al archipiélago, los isleños vuelven a llamar la atención del gobierno nacional para que fije sus ojos sobre los problemas que siguen aquejando a San Andrés. Sheila Hooker, Raizal de San Andrés. Nuestras realidades siguen latentes, nuestros problemas siguen. El problema más grande que presenta San Andrés, yo digo que es la sobrepoblación. A raíz de la sobrepoblación que tenemos, se derivan todos los demás problemas. Ante la JEP, el ex jefe de la extinta guerrilla de las
las FARC, alias Martín Sombra, aseguró que la masacre de Mapiripán es responsabilidad de la guerrilla. Recordemos que por estos hechos ya fueron condenados e investigados algunos ex jefes paramilitares y altos oficiales de la fuerza pública. Le están acusando, ¿no? Él fue el de la masacre en Mapiripán y Lito del Río no fue una tropa mía que se llamó Marco Aurelio Buendías. Entonces nosotros acostumbrábamos a hacer las embarradas y achacárselos a los otros. Capturaron en Dos Quebradas, Risaralda, a Jonathan Steven Mejía Hurtado, alias Truán, señalado jefe de una estructura sicarial de la Cordillera, quien estaría involucrado en la planeación del homicidio del líder estudiantil Lucas Villa Vázquez. Al parecer, alias Truán seleccionó y dio instrucciones a los hombres que le dispararon a la víctima. Escuchemos al fiscal general Francisco Barbosa. Este hombre, en su condición de jefe de un componente armado de la organización delincuencial La Cordillera, habría participado en la planeación de la acción criminal y seleccionado a los sicarios que vigilarían a la víctima y posteriormente perpetrarían el ataque. El fiscal Francisco Barbosa cuestionó la propuesta que lanzó el presidente Gustavo Petro de pagar una mensualidad a jóvenes de bandas criminales para no delinquir. Esto no se va a resolver pagándole a los criminales para que no delincan, porque eso es un incentivo a la criminalidad. A la cárcel modelo fue enviado el hombre identificado como Julio César Martínez Caro y quien es señalado por la Fiscalía y la Policía de ser uno de los autores del asesinato del joven Sebastián Valverde aquí en el centro comercial Ciudad Salitre el pasado 16 de mayo cuando salía de cambiar unos euros. Fue capturado en la localidad de Engativá durante el día de ayer, fue judicializado y enviado a la cárcel modelo. La Fiscalía relató así los hechos. Le pregunté qué había pasado y me dijo que la chinga era un bruto, que no sabía manejar la adrenalina. Entonces yo le dije que cómo así, que qué pasó, y me dijo que cuando habían ido a robar lo que iban a robar, se le fue un tiro al chinga y que había herido al muchacho. La Corte Constitucional se abstuvo de fallar la primera de 6 demandas contra la ley de paz total del presidente Gustavo Petro. El alto tribunal consideró que la demanda no cumplió con los argumentos necesarios para estudiarla. El Consejo de Estado se pronunció sobre la decisión de revocar la suspensión del pago de la mesada 14 a los pensionados de la fuerza pública. El alto tribunal aclaró que fue por respuesta a un recurso de los ciudadanos que decidieron tumbar esa medida y no por la petición del gobierno, como lo había dicho el presidente Petro. 26 horas completa el cuerpo de un adulto mayor de la comunidad de Emberá que falleció la madrugada del jueves en la unidad de protección integral del Parque La Florida en Bogotá. En el lugar donde está el cuerpo hay niños y otros adultos mayores que ya experimentan efectos como vómito y otros malestares por culpa del cuerpo en descomposición. Y a las 4 de la mañana anoche le falleció. Ningún elemento, no hay nada, absolutamente, solo nosotros solo en Venas, acompañando acá en la comunidad. El pulso por la alcaldía de Bogotá llevó a Gustavo Bolívar, uno de los posibles aspirantes del partido de gobierno, a lanzar una propuesta para enfrentar a quien denomina el candidato de la derecha. Para que todos los sectores alternativos o socialdemócratas podamos tener un solo candidato que sea capaz de ganar en primera vuelta la alcaldía de Bogotá. Bajo anonimato se conoció la declaración de un portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, quien afirma que la suspensión de monitoreo de cultivos de coca en Colombia será temporal. En su declaración tampoco dio luces de cuándo podría reanudarse este monitoreo ni las posibles razones que tuvo la Casa Blanca para suspenderlo. Vuelve el fútbol colombiano. Hoy Envigado y Atlético Bucaramanga a las 4 p.m. darán inicio al segundo semestre de la liga en el país. El otro juego del día será entre el Atlético Huila y Unión Magdalena. La primera fecha del fútbol profesional colombiano irá hasta el lunes y destacan los juegos entre Pasto y Millonarios el sábado, el duelo entre Once Caldas y Nacional el domingo y el partido entre América y Tolima también el domingo.